Hola para todos. En el siguiente video hablaremos sobre todo lo relacionado con mercados de derivados. Los integrantes que acompañaron y desarrollaron este trabajo se llaman Sergio Lidio Galeano de los Ríos, Karen Juliet Correa García, Ingrid Juliet Marino Campo y Gloria Emilce Loaiza Cardona. Bueno, antes de comenzar, queremos darles a conocer cuáles son los temas que hablaremos a continuación en nuestro trabajo. Primero vamos a conocer qué es un derivado financiero, las características de los derivados financieros, qué instituciones ofertan los derivados financieros, cuáles son los riesgos mitigados con el uso de los derivados financieros y daremos algunos ejemplos de derivados financieros con sus características claves y la pertinencia para la microempresa. Bueno, sin más, vamos a ver qué son los derivados financieros. Los derivados financieros son productos financieros con cumplimiento futuro, de acuerdo con las condiciones pactadas desde el principio y cuyo precio se deriva de otro activo principal conocido como subyacente. Entonces, los derivados, como lo dice su nombre, es un instrumento financiero cuyo valor depende de otro u otros activos denominados financieros, activos financieros. Entonces, en este caso, estamos hablando de derivados, de activos, que es un instrumento financiero que no tiene valor por sí mismo, sino que su valor está atado o condicionado a otros activos llamados subyacentes. Estos subyacentes que pueden ser por ejemplo, commodities, es decir, por ejemplo, materias primas, podemos estar hablando de acciones, podemos estar hablando de bonos o podemos estar hablando de índices, entre otras cosas. Bueno, ya hablamos sobre el concepto de qué es un derivado financiero. Me parece importante también agregar a este tema cuál es su objetivo principal. Dice que su objetivo es brindar certidumbre y control de riesgos financieros que enfrentan las empresas, obteniendo una planeación financiera contable, eliminando o minimizando la fluctuación de precios en los mercados, es decir, se administran los riesgos. Básicamente son instrumentos de cobertura de riesgo. Esto es fundamental entenderlo porque los derivados financieros no surgen como una alternativa de inversión o como una alternativa para que las empresas obtengan fondos en un mercado, sino que los derivados financieros son instrumentos que buscan protegernos de ciertos riesgos en el mercado. Bueno, a continuación vamos a nombrar algunas de las características de los derivados financieros. Una de ellas es que su valor cambia en respuesta a los cambios del precio del activo subyacente. Existen derivados sobre productos agrícolas y ganaderos, metales, productos energéticos, divisas, acciones, índices bursátiles, tipos de interés, entre muchos otros más que podemos encontrar. Otra de las características también que se encuentra es que se liquidará en una fecha futura. Y otra característica que también se incluyen dentro de los mercados de derivado financiero es que pueden cotizarse en mercados organizados como las bolsas o extrabursátiles. ¿Qué instituciones ofertan los derivados financieros? Las entidades que pueden participar en el mercado de derivados son establecimientos de crédito, sociedades comisionistas de bolsa, sociedades fiduciarias, sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías, compañías de seguros, sociedades administradoras de inversión, sociedades comisionistas e independientes de valores y el Banco de la República. ¿Cuáles son los riesgos mitigados con el uso de los derivados financieros? Riesgo de mercado. Probabilidad de experimentar pérdidas como consecuencia en la variación en los precios que puedan tener los activos que conforman el portafolio del cliente o de la entidad. Los instrumentos derivados son producto de riesgo implícito o variable en función del tipo de instrumento, dependiendo del subyacente objeto de la operación. De esta manera, si la inversión es, por ejemplo, un futuro sobre TES, el riesgo estará sujeto a la volatilidad del precio de los títulos de deuda pública y por lo tanto sujeto al riesgo en tasa de interés. Un futuro TRM estará sujeto al riesgo de tipo de cambio. Riesgo de liquidez, contingencia de no poder cumplir plenamente de manera oportuna y eficiente los flujos de caja esperados e inesperados vigentes y futuros sin afectar el curso de las operaciones diarias o la condición financiera de la entidad. En los casos en que esté contemplado dependiendo del tipo de derivado, el cliente
podrá deshacer su posición en condiciones normales del mercado antes de su vencimiento y sujeto, sin embargo, a condiciones específicas del mercado. Riesgo de contraparte, posibilidad en que una entidad incurra en pérdidas y disminuya el valor de sus activos como consecuencia del incumplimiento de una contraparte. Eventos en los cuales deberá atender el incumplimiento con sus propios recursos o materializar una pérdida en su balance. Con el fin de mitigar este riesgo, todas las operaciones serán compensadas y liquidadas a través de la cámara de riesgo central del contraparte. Muy buenas tardes. Ejemplos de derivados financieros y sus características. Bueno, estos son unos de los tipos de derivados financieros: los swaps, los forwards, los contratos de futuros y las opciones. Bueno, los swaps. Los swaps es el tipo más común de todos los derivados. Los swaps consisten en un acuerdo para intercambiar un activo o deuda por otro similar. El objeto de este swap es reducir el riesgo para ambas partes. Así, los swaps brindan a los inversionistas la oportunidad de intercambiar todos los beneficios de sus valores entre sí. Por ejemplo, una de las partes puede tener una tasa de interés fija, pero se encuentra en una línea de negocio donde tiene motivos para preferir una tasa de interés variable. Entonces puede celebrar un contrato de swaps o intercambio con otro inversor y ambos beneficiarse mutuamente del mismo. Otro ejemplo son los forwards. Estos derivados son acuerdos para comprar o vender a un precio acordado en una fecha específica en el futuro. En este tipo de contrato las dos partes pueden personalizar los reenvíos. Los forwards se utilizan para cubrir riesgos en productos básicos, tasas de interés, tipos de cambio o acciones. Otro tipo de ejemplos son los contratos de futuro. Un derivado futuro promete la entrega de materias primas a un premio acordado. De esta manera la empresa está protegida por si aumentan los precios. Además, las compañías también implementan estos contratos para resguardarse de las variaciones de los tipos de cambio y también de las tasas de interés. Y el otro son las opciones. Una opción es un acuerdo entre dos partes que le otorga a un individuo la oportunidad de comprar o vender un valor a otro inversor. Esta oportunidad se estimula en una fecha determinada. Estas opciones se utilizan con mayor frecuencia para negociar operaciones sobre las acciones, pero también se puede utilizar para otras inversiones. Con una opción, el comprador no está obligado a realizar la transacción, puede decidir no llevarla a cabo, de ahí viene el nombre de este tipo de derivado. En última instancia, el intercambio sí es opcional. Las opciones pueden utilizarse para cubrir las acciones del vendedor frente a una carta de precios y para brindarle al comprador la oportunidad de obtener ganancias financieras a través de la especulación. Los derivados son instrumentos financieros complejos, pueden ser valiosas herramientas para aprovechar la cartera de valores debido a la flexibilidad a la hora de decidir si ejercen o no, pero también constituyen una inversión arriesgada y debe ser estudiada. Bueno, como habíamos hablado de los ejemplos de los derivados financieros, que los aplicáramos a la microempresa, vamos a seguir hablando de la microempresa, de la microempresa de comidas rápidas del garaje. El ejemplo que vamos a hablar de derivados es el contrato de futuros, como ya les hablaba. Entonces, en esta microempresa el garaje se compra y se consume en grandes cantidades de carne de hamburguesa para crear sus productos. Entonces ellos establecen un contrato con un proveedor de dicha carne, no le vamos a decir qué proveedor es por no hacer publicidad, y acuerda comprar 10 cajas mensuales durante 6 meses por el precio de 30.000 pesos cada una. Entonces el garaje, que está haciendo, está asegurando el suministro de la carne, está asegurando el precio, pues corre el riesgo de que la carne baje, pero la carne tiende más a subir según los análisis que han hecho en esta microempresa, lo que lo protege de cualquier incremento. Si sube, el garaje está ganando; si baja, pues están asumiendo ese riesgo. Entonces el contrato de futuro es muy bueno implementarlo, ya sea para esta microempresa o para varias, porque pueden contratar y hacer la compra ya a futuro y con un precio establecido. Muchas gracias por la atención prestada.